Uno de los lugares menos visitados por los turistas que vienen a Venecia es el Museo Naval, y precisamente se encuentra un poco hacia las afueras de la zona de los turistas, en el área donde los venecianos tienen sus tiendas para ellos mismos, sus embarcaciones con canales como este, al cual me estoy moviendo ahora para que me sigan. Es precisamente un canal no exactamente para los turistas, por lo tanto no hay góndolas. En este museo vamos a encontrar un submarino de la Guerra Mundial, vamos a encontrar maquetas de fortificaciones de puertos y dos grandes embarcaciones. Aquel galeón o galeaza que sirvió en la batalla de Lepanto para que los cristianos vencieran a los musulmanes, y el galeón que utilizaba el doche cuando se casaba en una forma, digamos, simbólica con la ciudad de Venecia. Así que los invito a visitarlo. El edificio es del siglo XV, tiene junto a la entrada dos grandes anclas de embarcaciones del norte de Europa y funcionó durante un tiempo como una fábrica de galletas, que era el alimento de los marineros. Los marineros se alimentaban de galletas de distintos elementos para sus recorridos en el mar. A un lado se encuentra lo que era el arsenal en su tiempo, y como les mencionaba hace un momento, se encuentra totalmente alejado de el área pública de peregrinos o turistas que vienen y que se encuentra al fondo de este lugar. Pero vamos a entrar para conocer este edificio que, como pueden ver, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 plantas con muchas cosas que observar. Estos elementos de la puerta nos recuerdan las sogas o los nudos de los marineros. Este es el directorio del museo. En la parte de abajo, medios de asalto en la Segunda Guerra Mundial, monumentos al almirante Angelo Emo y otras cosas más. Después, instrumentos náuticos, Arsenal de Venecia, la Marina de la República de Venecia, el Bucintoro, y así, de esta manera, incluso llegando a parte de góndolas y naves chinas, es como se llega a conocer parte del mundo marino. La primera sala nos muestra distintos cañones que se utilizaban en las embarcaciones juntamente con los proyectiles que se usaban para dañar al enemigo. Curiosamente, los cañones también estaban embellecidos. No eran únicamente objetos de guerra, sino también tenían decoración, como podemos ver en este ejemplo. Y nos muestra también algunas maquetas de puertos con sus formas de defensa. Aquí podemos ver un ejemplo de la fortaleza de Nápoles, perfectamente diseñada para que el enemigo no pudiera alcanzarla. Y las distintas puertas de las fortalezas también embellecidas para que no fueran únicamente una estructura de defensa, sino también pequeñas ciudades donde la gente gozara. Seguimos con una sala en donde, además de estos cañones tan curiosos, encontramos elementos de defensa que utilizaban los marinos. Una maqueta más de puertos, y evidentemente no podré mostrarles todo el material que hay, pero por lo menos que tengan una idea de este museo. Y antes de que hubiera especialmente las armas con fuego, que empezarían a existir
a partir de Marco Polo, que trajo la pólvora a Venecia desde China, existían los elementos de metal para combatir y para defenderse. La exposición continúa con estos elementos que surgieron después de la Guerra Mundial y que son especies de submarinos donde la gente se sumergía para poder sorprender al enemigo. Imagínense meterse aquí dentro y dentro de un tubo bajo el mar. Era una experiencia que no se había tenido antes de el conflicto de la Guerra Mundial. Aquí vemos cómo la gente desde bajo el agua del mar observaban lo que estaba pasando en el exterior. Y bueno, lamentablemente la guerra ocasionó que existieran también metralletas, ametralladoras que pudieran dañar al enemigo y también los sistemas de medición para las embarcaciones, presión, velocidad, presión interior, etc. Y por supuesto, no faltan los trajes de buzo con los cuales se podrían meter dentro del agua para sorprender al enemigo llevando estos elementos explosivos. O bien, elementos que les permitieran tener aire más tiempo que lo que normalmente se puede tener en los pulmones. Y aquí empezamos a tener ya embarcaciones de tipo transatlántico, que abrirían el camino a las que encontramos ahora en nuestro tiempo. Este es el transatlántico Miguel Ángel, que salió en 1962. Estamos hablando ya de tiempos posteriores y otros tipos de barcos en maquetas, más o menos complicados, pero realizados muy bien a escala. Llama especialmente la atención todo lo que significaba el poner las cuerdas para poner las velas, ya que no eran movidos por remos, sino utilizando la fuerza del viento. Verdaderos expertos para manejar las velas. Aquí, por ejemplo, vemos esta embarcación que no tiene ninguna vela, solamente tiene puesta la estructura de sogas y de madera. Aquí vemos la parte donde los cañones eran colocados para defenderse. Dentro de las maquetas que ayudan a entender cómo era el mundo de los romanos, vemos aquí una escala, una maqueta de una embarcación romana que se recuperó en el lago de Nemi. Estas embarcaciones romanas tenían muchos remeros que generalmente o eran esclavos o eran soldados. ¿Cómo se manejaban los remos? Aquí podemos ver ejemplos de embarcaciones que van teniendo de cada lado remos que tenían que ser movidos al mismo tiempo gracias a el sonido de un tambor que iba indicando cómo se movían. Solían tener estas embarcaciones unos ojos como para dar miedo al enemigo, y con este
pico al frente dañaban las embarcaciones enemigas. Estas embarcaciones son de origen fenicio y encontraremos algunas más semejantes también en el Imperio Romano, entre los griegos y entre los egipcios. Estas embarcaciones podían conjuntar la parte de remos o la parte de vela, como vemos aquí. De creer que la Tierra era plana a creer que la Tierra era redonda, hubo un gran cambio en el pensamiento de los mares, porque también durante un tiempo se pensaba que en un determinado límite de la Tierra se acababa el mundo y la gente caía a un gran abismo. El hecho de cambiar estos pensamientos permitió que los marinos empezaran a recorrer más largas distancias dentro del mar y menos cerca de tierra. Y esto ocasionó la invención de elementos que ayudaron a ubicar la embarcación gracias en gran parte a la colocación de las estrellas. Las estrellas servían como guías de navegación. Todos los puertos tenían también elementos que permitían la entrada, el paso de barcos más grandes o más pequeños, y por lo tanto podían tener puentes levadizos que servían para que la gente pudiera pasar, pero cuando un barco necesitaba entrar al puerto, el puente se podía ir levantando. De la misma manera encontramos puertas que se podían abrir o cerrar al paso de las embarcaciones como estas que vemos aquí. Tomamos en cuenta que en muchos casos, para poder entrar a un puerto, se tenía que pagar un determinado impuesto. Las embarcaciones no tenían únicamente elementos funcionales, sino también elementos decorativos, por lo que encontramos desde embarcaciones muy sencillas hasta otras que muestran grandes obras de arte, especialmente en madera, en la parte de la proa y de la popa. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos detalles que buscaban la estética de las embarcaciones. En muchas ocasiones se ponía algún santo o santa, protector o protectora, pero también algunas sirenas o elementos mitológicos que supuestamente permitían calmar a las divinidades paganas que podían estorbar, obstaculizar el camino. Aquí tenemos una parte de embarcación, no solamente tallada en madera, sino embellecida también con hoja de oro. Estamos hablando de una embarcación de un personaje del área central de Italia, de la Toscana, donde aparece incluso un gallo que habla de vigilancia y ángeles protectores para el recorrido. Otro ejemplo de tallado en madera, en donde incluso aparece la figura del rey. Estos ejemplos son de las llamadas naves brigantinas o fustas, que servían de naves de exploración manejadas por remos.
Como ven, los remos eran bastante largos para poder dar más fuerza, velocidad a la embarcación. En esta otra sala podemos ver una galeazza veneciana del siglo XV, en una escala bastante grande, evidentemente manejada por velas y con todos los detalles para los espacios, sea para cañones o en algún momento determinado también para remos. Toda embarcación evidentemente debería tener una especie de esqueleto del cual se partía para ir colocando los demás elementos, y aquí encontramos un modelo, como lo dice la cédula, del siglo XVIII para las embarcaciones venecianas. Recordando que Venecia es un gran puerto al cual llegaban grandes cantidades de mercancía, comercio, y por lo tanto Venecia tuvo un gran desarrollo en la elaboración de distintas embarcaciones. El museo tiene muchísimas maquetas en este tipo de tamaño de las diversas embarcaciones, y como la mercancía pues era también algo agradable para los ladrones, para los piratas, por eso había que poner tantos cañones de defensa en las embarcaciones. Si los cañones eran demasiado pesados, ¿cómo es que se podían subir a una embarcación? Aquí tenemos una maqueta que nos muestra la forma en que se iban subiendo estos cañones a través de elementos de palanca que hacían que la embarcación estuviera colocada como de lado, y de esta manera iban subiendo los cañones, y una vez que ya estaban colocados, la embarcación volvía a estar puesta en la manera normal. De hecho, aquí está sistema usado en el XIX siglo para colocar 44 cañones en el interior. El tamaño de las maquetas es increíble. Simplemente vean esta, es mucho más grande que yo. En esta sala se muestra uno de los modelos más interesantes del museo, además de tener algunos segmentos de la barca original. Se nos recuerda que hacia el año 1000, el Duce Pietro Orsollo recibía un anillo que debería lanzar al mar, para de esta forma simbólica manifestar la unión de Venecia con el mar. Este anillo era lanzado al mar dentro de una embarcación en la que estaba presente el Duce y todas las autoridades gubernamentales y religiosas. Esta idea de entregar un anillo había surgido porque el Papa le había dicho a el Duce que debería de comprometerse con un buen gobierno y un buen manejo de todo lo que significaba los trabajos marinos, el cuidado en las embarcaciones, etc. Aquí estamos viendo detalles de esta embarcación que estaba totalmente cubierta en pan de oro. Imaginemos también las vestimentas en el día de la Ascensión de la Virgen, el día que se hacía esta celebración. Aquí podemos ver al León de Venecia, unos pequeños querubines. En la parte de abajo no faltaba tampoco la decoración, y en la parte de arriba la justicia representada en forma de mujer.
Aquí está levantado el techo, pero imaginemos que este techo estaba precisamente bajado para cubrir a quienes viajaban en esta embarcación. Esta era la silla para el personaje más importante que iba en la nave. Y algunos ejemplos de las imágenes que iban al frente de la misma. Parte importante para identificar a la autoridad de cada nave o bien al ejército de cada grupo fueron los uniformes y los escudos. Por lo tanto, en el museo también hay una muestra de estos elementos que se usaron a lo largo de los distintos periodos. Ciertamente no es lo mismo capitán que simple marinero, y no es lo mismo tampoco surcar los mares cuando tenemos espacios cálidos a cuando tenemos momentos de frío, por lo que también hay distintos tipos de abrigos. Y no faltaron los uniformes para los tiempos de guerra. Modelos en plomo de los grupos marinos. Y claro, cuando alguien se distinguía por alguna labor en particular, evidentemente que se tenía que otorgar condecoraciones por los méritos obtenidos. Las técnicas fueron cambiando y ya no fueron necesarios los remos ni las velas para las nuevas embarcaciones que ya fueron utilizadas con motores movidos a base de vapor, es decir, con carbón, o bien
a través de otros elementos de combustible. Aquí hay muchísimos modelos de este tipo de embarcaciones, cada vez más rápidas, cada vez más fuertes y lamentablemente también con cada vez más fuerza bélica. Lanzacohetes, lanzatorpedos, ametralladoras e incluso helicópteros o aviones en los portaaviones. La guerra propició un desarrollo de los armamentos, por lo que las embarcaciones, más que llevar personas únicamente o llevar mercancía como en otro tiempo, llevaban destrucción. Lo importante era destruir al enemigo. Los primeros portaaviones los sistemas de radar para ubicar otras embarcaciones y ubicar la propia embarcación cambiaron dramáticamente la información en el mismo mar. Submarinos con forma de ballena para engañar al enemigo. En 1986 fue hecho este modelo. El museo también muestra distintos videos para ver cómo se manejan las embarcaciones en el mar. Aquí vemos un modelo de un barco de asalto con torpedos y cadenas que funcionan para el ataque. Aquí vemos el modelo y aquí la parte real de la embarcación en tamaño real. Un torpedo de 1912. Una embarcación con torpedos. Como parte de los elementos de guerra, encontramos lo que se conoce como literalmente máquinas de guerra, estas boyas con explosivos, y ambientado esto con los ataques de los aviones en la guerra mundial. Esto ambientado con un techo calcinado que nos hace entender los horrores de la guerra. Un torpedo gigantesco cuya finalidad no es
crear lazos, sino más bien destruir. Ciertamente son de los elementos que menos me gustan de esta exposición, pero pues lamentablemente forman parte de la historia naval. Hay modelos de barcos famosos para Italia, como esta embarcación Cristóbal Colón. Evidentemente estamos hablando ya de embarcaciones para una gran cantidad de personas y con unas ventajas técnicas de acuerdo a la época en que se fueron realizando. Esta fue hecha en Génova, Italia, con espacios de alberca, haciendo el precedente de nuestros cruceros modernos. La embarcación Conde de Saboya, también de Génova. Las grandes chimeneas nos hablan de embarcaciones movidas a fuerza de vapor. Un punto importante a partir de que empezó a utilizarse el combustible a base de petróleo para las embarcaciones fue el crear embarcaciones, buques, contenedores de petróleo. Este muestra aquí las letras AGIP, Milano, hecho precisamente en Génova también. Esta es una embarcación propiedad de una familia pudiente de Italia. Pero vean el tamaño. Esta comparación con estas personas nos permite ver el tamaño real de esta embarcación. Los tiempos de tormenta y de grandes vientos, los problemas en el mar hicieron que los marinos, gracias a su fe, pudieran llegar al puerto sanos y salvos, y esto ocasionó que en muchos casos hicieran exvotos como este para dar gracias por la llegada a puerto seguro. Esta muestra de varios exvotos nos habla claramente de cómo en momentos difíciles, en medio de la tormenta, la fe puede ser fundamental para salir adelante, invocando a la Virgen María, a las ánimas del purgatorio, se puede salir adelante, y aquí podemos ver nuevamente esta fe en las dos advocaciones. La Virgen María indica, nos ayudó a salir de un naufragio, o de otro momento difícil.
Gracias a la fe, no murieron ahogados y sintieron que recibieron la ayuda que venía del cielo. Este exvoto nos habla incluso de la fecha en que lamentablemente 2 embarcaciones chocaron, pero no hubo víctimas. Otros choques y no solamente accidentes de embarcaciones pequeñas, sino también de embarcaciones grandes. Una sala más nos da información sobre las embarcaciones que se usan en el Extremo Oriente, acompañada de algunos elementos como tejidos, como el que estamos viendo aquí. Ciertamente se parte de embarcaciones más pequeñas a más complicadas, en distintos tamaños, embarcaciones de grandes remos, con el uso de velas o combinación de remos y velas, y siempre mostrando el desarrollo de algo que parte de lo más sencillo a lo más complicado. Un sampan de Shanghái una nave militar medieval coreana, protegida en la parte superior con metales, manejada con velas y evidentemente con espacios para cañones. Sampan de Ichang, embarcación para pocas personas. La embarcación del emperador. Nave de guerra japonesa del siglo XVI. Lleva en la parte superior otras embarcaciones más pequeñas. Y utiliza también el uso de remos y de velas. Curiosamente, las velas tienen escritos. Aquí podemos ver parte del vestuario de un marinero del Extremo Oriente, que lleva incluso un ábaco
para determinadas cuentas. Los textiles que enriquecen la muestra tienen detalles muy interesantes a nivel de pequeños o grandes personajes, como este pequeño o ese grande que se encuentra en la parte superior. La exposición no podía estar completa sin la presencia, evidentemente, de las góndolas. Aquí vemos algunas góndolas en tamaño pequeño. Vemos parte de los elementos metálicos que las embellecen. En este caso, la flor de lis, imágenes que hacen referencia a la Virgen María o bien a la protección de algún santo. Actualmente el tipo de modelo que se tiene en forma general es el que vemos aquí en este extremo. Esta maqueta nos permite ver la creación de una góndola. Para ello se necesitan dos rieles que sostengan la parte de la forma de madera que se irá utilizando como elemento fundamental. Después se pondrán las partes metálicas. Así que aquí podemos ver lo que sería un taller de fábrica de góndolas. Después vemos una góndola en una forma tradicional que siempre estarán desequilibradas, es decir, tendrán más anchura en una parte que en otra para lograr el equilibrio, ya que el gondolero pesa más en una de las partes. No falta una lucecita que permita, especialmente en la noche, indicar que viene una góndola en camino. Una silla para quien se transporta en ella, o bien una silla doble y la parte del extremo. Tenemos aquí otros ejemplos de góndolas más o menos equipadas de acuerdo al dinero del dueño de la misma. Algunas con cubiertas con textiles y otras con cubiertas incluso en madera u otro material mucho más costoso. Aquí encontramos el ejemplo de cubiertas para tiempo de mucho frío o de mucho viento. En general, estos elementos eran movibles, es decir, la góndola era convertible. De acuerdo a la riqueza o importancia del personaje, la góndola iba teniendo elementos estéticos o materiales mucho más finos. Aquí podemos ver elementos decorativos como los leones, también los textiles que van en el interior o bien la piel. Y la lámpara que sirve de indicación para otras góndolas. Algunos ejemplos de puertas laterales con la figura del dios Neptuno, el dios del mar. Otro ejemplo con dos anclas. Y un interesante ejemplo del sombrero del gondolero de una familia rica,
Quiere decir que si el gondolero iba vestido de esta manera, habrá que imaginar la vestimenta de los dueños de la misma. Terciopelo, seda y plata, además del escudo de la familia. Y dentro de las pinturas o imágenes religiosas no pueden faltar los crucifijos, que pudieran estar en puertas pequeñas, como podemos ver aquí. Evidentemente no se trata de obras realizadas por pintores profesionales, sino más bien por mano popular, que más que manejar la pintura, querían manifestar su fe. Fotografías de la creación de las góndolas. Y algo que no puede faltar es en los talleres o en las góndolas también la imagen de la Virgen María. Otro punto interesante en la exposición es todo lo referente a el tipo de conchas que ofrece el mundo marino, algunas de ellas desgastadas por el paso constante de las olas, creando casi como si fueran piezas escultóricas, de las cuales surgen también los famosos camafeos, realizados precisamente en materiales como estos que vemos aquí, producto de la naturaleza. A diferencia de las armas de guerra, esto nos habla más bien de la creación, no de la destrucción. Conchas y también corales en colores naranja, lila, realmente verdaderas obras de arte talladas por la naturaleza.